Muy bienvenidos, amores oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Nos trasladamos a dos personajes más hermanos, Jacob y Esaú. Y fíjate que se habla de Jacob y Esaú, aunque Esaú es el primogénito. Aquí hay una situación que se produce y que se va a transponer en la historia. Debería haber sido Esaú y Jacob. Claro, y se va a llevar en el tiempo. Hay muchos momentos en que la Biblia menciona que el segundo sería el primero. Y aquí aparece ya esta historia. Lógicamente en Isaac no podía ser porque era el único, pero de esta descendencia aparece Jacob y Esaú y comienza una situación bien extraña aquí. Dios había dicho nuevamente que quién iba a ser el primogénito, pero se quieren arreglar nuevamente las cosas y esto provoca una situación bastante desagradable entre estos dos hermanos. Génesis capítulo 28, de los versículos 12 en adelante, muestra el instante ya en que Jacob sale del regazo de su madre, lo voy a decir así, de su amorosa madre, de su familia, de su entorno, y se va a un lugar para él desconocido, y en ese camino aparece este texto maravilloso en que Dios, a pesar de la situación que había pasado, porque estamos hablando de rebelión, y Jacob hizo algo incorrecto, su madre también hizo algo incorrecto, aunque eran los planes de Dios que él fuera el primogénito, pero en Génesis 28:12 dice, y soñó un sueño Jacob maravilloso. Dice, ¿cuál es el sueño? Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué te parece este sueño? Yo sé de personas que han tenido algunos sueños maravillosos, incluso leí hace poquito nomás de un sueño de una persona que tenía a un hijo en los brazos y decía, esta es tu última oportunidad. Fíjate que eso se cumplió en la vida de ella, pero después de una triste experiencia. Y aquí justamente Dios, ante una situación tan terrible como va este hombre, se le aparece en sueño, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Hay oportunidades en que Dios tiene que seguir adelante con los planes, aunque nosotros podemos echar a perder las cosas. Estaba recordando, por ejemplo, el caso de Sara y Abraham. Sara se adelantó para ayudarle a Dios y echó a perder todo, creó más problemas que subsisten hasta hoy. En este caso también nosotros vemos que Jacob era tanto el deseo que tenía por la primogenitura. Fíjate, hay algo que me llama la atención. Desde el comienzo se nota la diferencia entre los dos hermanos. Esaú era más carnal, podríamos decirlo así, e Isaac era más espiritual. ¿Ah? Y lo que me llama la atención también es que en la alimentación también eran diferentes. Recordemos que a Jacob le gustaba, parece, la comida más sana. Cocinaba lentejas, cocinaba cosas así, mientras que su hermano salía a cazar y le gustaba la carne. ¿Ah? Eso parece que lo hacía más carnal. Entonces había una diferencia total entre ellos. Uno era más espiritual, el otro era más carnal. Uno le gustaba comer de acuerdo con lo que Dios había dado en un comienzo, el otro era más dado a la carne. Y así eran los deseos de ellos. Fue capaz de cambiarle su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano. Bueno, ahí demostró lamentablemente un desprecio hacia una bendición tan grande como era la primogenitura. Lo miró muy liviano, muy livianamente, muy poca cosa. Su hermano no, porque debemos recordar que la primogenitura no era solamente en el aspecto material. Quien tenía la primogenitura pasaba a ser el sacerdote de la familia. Entonces, claro, tenía algunas
compensaciones económicas, en cierto modo, porque tenía una parte mayor en lo que quedaba de su padre, en la herencia, pero por sobre todo era el sacerdote de la familia. Era la responsabilidad de mantener espiritualmente exactamente, el resto de la quien familia. guiaba a la familia espiritualmente. En la ausencia del padre, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo Jacob deseaba esta parte, él deseaba la parte espiritual, y cuando se le repite la promesa hecha a Abraham, a Jacob se le muestra que los planes de Dios seguían vigentes, a pesar de lo que había acontecido, a pesar de lo que ellos habían hecho. Y digo ellos porque él con su madre fueron los que tramaron el recibir la primogenitura de su padre. Y a veces los planes de Dios están bien trazados, siempre están bien trazados, pero el ser humano cuando interviene tratando de ayudar a Dios en esos planes, como que estorba los planes de Dios, pero Dios se sobrepone a eso y da salidas extraordinarias. Y aquí se muestra, porque tú no sé si has pensado lo que hubiese sucedido si en realidad el hermano hubiese eliminado a Jacob. Mira cómo habría sido la historia. Claro que sí. Pero aquí también uno ve que Satanás está interviniendo para que esta rebelión se mantenga y estropee los planes de Dios, pero por sobre eso aparecen los planes de Dios que son superiores, y le da una muestra diciéndole, mira, yo voy a estar contigo, y este lugar, miren, en el momento en que le dice en este lugar, esto va a ser tuyo. Y yo estoy pensando, él iba huyendo, no tenía nada, no había la primogenitura. Podríamos decir que iba con lo opuesto. Con lo opuesto, y Dios le dice, toda esta tierra va a ser tuya. O sea, fíjate qué lindo. Fe, ¿eh? Y él, yo creo que de allí en adelante siguió confiado, alegre, pero el nombre lo persiguió prácticamente hasta que Dios nuevamente se encontró con él. Ese Jacob, ¿no es cierto?, significa de alguna manera suplantador o engañador. Engañador. Y cuando alguien le preguntaba, ¿cómo es tu nombre? Bueno, soy engañador. Y efectivamente eso lo llevó por vida, pero Dios en algún momento intervino con Jacob, y este sueño maravilloso le hace tener la esperanza de que un día Dios iba a cumplir su promesa que se la hizo a Abraham. Acuérdate que le está diciendo a Abraham, a Isaac y ahora a él. Ahora fíjate, cuando él sale de su casa, seguramente su madre lo envió para que estuviera un tiempo allá y luego regresara. Pero Jacob no regresó nunca más volvió a ver a su hijo, Rebeca. O sea, la madre, claro, nunca más volvió a ver a su hijo. Y él fue engañado también por su suegro en 2 oportunidades. Y luego cuando él decidió volver, tuvo problemas porque primero lo persiguió Labán, su suegro, que si no es porque Dios le da un sueño, él le habría quitado la vida seguramente. Y luego también Esaú lo salió a recibir con gente armada. Recordemos que él había prometido matar a su hermano. Pero cuando vuelve su hermano, recordemos, él iba cojeando, después del encuentro que había tenido, había cojeando, y todo se arregla con el hermano. Él ya se olvidó de eso quedó atrás. Pero fíjate que Dios interviene directamente porque le muestra a Esaú que no le haga daño, porque él iba a cumplir en él su promesa, y por eso digo yo, a veces uno ve las situaciones tan difíciles de la vida, pero Dios tiene sus salidas, sus caminos, y a veces nos dejan algunas muestras, el haber apartado de Dios, pero esas muestras Dios las elimina y nos presenta justo ante el Padre. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Considere el dolor y el sufrimiento que las elecciones necias trajeron a estas personas, tanto a los inocentes como también a los culpables. ¿Cómo podemos aprender a pensar y pensar antes de actuar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.